Bueno, pues vamos a seguir con nuestro retiro, vamos a seguir con la Virgen María, vamos a seguir con el Espíritu Santo. Pero antes de empezar, vamos a recordar algo que dijo San Agustín y San Juan Evangelista sobre el pecado. San Agustín de Hipona dijo: bendito sea el pecado de Adán y Eva, porque gracias a ese pecado ahora tenemos a Jesucristo clavado en una cruz, pero resucitado al tercer día. Dice también San Pablo que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Dice también San Pablo que si Dios, cuando todavía éramos sus enemigos, se hizo hombre y murió por nosotros en una cruz, ¿qué no hará ahora, después que hemos creído en Él y que nos hemos bautizado? Ahora que nosotros nos hemos convertido en hijos suyos. Dice San Juan, dice San Pedro, la paciencia de Dios es nuestra salvación. Y San Pedro dijo eso, ya lo he dicho en otro sitio, San Pedro dijo eso porque tuvo la experiencia del pecado, una experiencia profunda, terrible del pecado, que fue negar a Jesucristo 3 veces. Pero sin embargo, Jesucristo le escogió a él, al que le negó 3 veces, le escogió a él y le dio las llaves del cielo y sobre él edificó su iglesia. San Juan Evangelista, en una de sus cartas, dice: os escribo esto para que no pequéis. Pero si alguno peca, que sepa que nuestro abogado, el Señor Jesucristo, está a la derecha de Dios Padre, está allí intercediendo por nosotros, continuamente intercediendo por nosotros. Así que nadie se desespere, porque nuestro abogado está rezando por nosotros, intercediendo por nosotros. Decía también, en otro sitio se dice, había uno que era el acusador. Ese nos estaba acusando a todos. Estaba diciendo a Dios: mira este, mira aquel, mira aquella, mira la otra, mira este, mira aquel. Y dice la palabra del Señor, dice la Biblia, dice: pero ese acusador ha sido destruido por nuestro Señor Jesucristo, y ahora es el mismo Hijo de Dios el que está no acusándonos, sino intercediendo por nosotros. Porque Jesucristo dijo: yo no he venido al mundo para condenar al mundo, yo he venido al mundo para salvar al mundo. Bueno, pues eso es. Vamos a hablar un poco ahora sobre el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Pues ¿quién es el Espíritu Santo? Pues el Espíritu Santo es Dios.
Pero sabemos que Dios tiene tres personas. ¿Y por qué? ¿Por qué sabemos que Dios tiene tres personas? Pues sabemos que Dios tiene tres personas porque Jesucristo, Él nos dijo, yo no he venido a este mundo por mi propia voluntad. Yo he venido a este mundo porque mi Padre me ha enviado. Y todo lo que yo os digo y todo lo que yo hago es porque mi Padre me lo dice que tengo que hacer eso y tengo que hablar eso. Eso con respecto al Padre y con respecto al Hijo Jesucristo. Con respecto al Espíritu Santo, pues Jesucristo dice, pues me tengo que volver de donde he venido. Yo he salido del Padre y tengo que volver al Padre. El Padre me ha enviado y tengo que volver. El Padre me ha enviado para cumplir la misión que me ha dado, que es la salvación de los hombres a través de mi muerte y resurrección, a través de mi obediencia hasta la muerte en la cruz. Y Jesucristo dice, yo tengo que volver, me tengo que volver. Y como siempre es San Pedro el que habla, representante de todos, dice, no, tú no debes marcharte, porque ahora es cuando te necesitamos, ahora te necesitamos más que nunca. Tú no debes abandonarnos, tú no debes de irte. Y entonces Jesús le dice, si yo no me voy, yo no puedo enviaros el Espíritu Santo. Y si no os envío el Espíritu Santo, pues entonces seguís sin conocerme. Y seguís y no podéis recibir el poder, la fuerza, la valentía, el coraje de Dios. Sin el Espíritu Santo nadie puede creer en Jesús, nadie puede creer en mí. Necesitáis, primero vosotros necesitáis recibir el Espíritu Santo. Y luego se necesitan los demás el Espíritu Santo, porque sin el Espíritu Santo nadie puede creer en mí. Vosotros, yo os doy mi mandamiento o mi misión, os doy una misión que es predicar, decir a todos lo que yo os he dicho a vosotros, que todos me conozcan a mí. Pero vuestra predicación no es suficiente. Vuestra predicación es necesaria, pero vuestra predicación es insuficiente. Es necesario, la fe viene por la predicación, pero la predicación sin el Espíritu Santo tampoco produce fe. O sea, es necesario la palabra escuchar la palabra, pero también se necesita el Espíritu Santo para poder creer en esa palabra. Entonces Jesucristo dijo, tengo que marcharme porque si no, no os puedo enviar al Espíritu Santo. Y luego Jesucristo también dijo, el Espíritu Santo os dirá cosas que todavía no podéis escuchar ahora, que no estáis preparados para escuchar ahora. El Espíritu Santo os llevará a la verdad plena. El Espíritu Santo os recordará todo lo que yo os he dicho y os hablará más cosas que todavía no estáis preparados para escucharlas. Por lo cual quiere decir que este Espíritu Santo pues es otra persona. Es alguien que nos va a recordar cosas. Es algo que nos va, alguien que nos va a decir cosas, que nos va a llevar a la verdad plena. Luego tiene que ser una persona. Pues ahí vemos las tres personas de la Santísima Trinidad. Entonces podemos decir que sin fe no hay salvación, pero sin el Espíritu Santo tampoco hay fe.
Entonces es necesario el Espíritu Santo, es necesario la iglesia que predica la palabra de Dios. Es necesario la iglesia que predica la palabra de Dios y al mismo tiempo es necesario el Espíritu Santo para que los que escuchen puedan creer en esa palabra. Bueno, pues eso es. Ahora bien, a mí me gustaría recordar algo que he leído sobre el Espíritu Santo, no solamente sobre el Espíritu Santo, ¿no? Sobre ser santo, sobre la santidad, sobre ser santo. ¿Cómo uno puede ser santo? Bueno, yo he leído algo sobre esto en un hermano mío de hace 800 años. Un hermano mío, yo soy dominico, pues un hermano mío de hace 800 años que es muy famoso, que se llama Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino. Entonces él habla de cómo qué necesitamos para ser santos. Entonces, pues habla pues de la fe, de la esperanza, de la caridad, habla de la gracia santificante, que es la que nos hace hijos de Dios. Pero dice una cosa, y es que, dice, para ser santos, para divinizarnos, para hacernos uno con Dios, no en el sentido filosófico, ontológico, metafísico, pero sí de alguna manera hacerse uno con Dios, pero no sustancialmente, sino desde un punto de vista más bien espiritual. Él dice que donde está la fe, la esperanza y la caridad, allí está el Espíritu Santo. O sea, tiene que estar el Espíritu Santo, el Espíritu Santo, donde está la caridad, está el Espíritu Santo. Y para que haya caridad, primero tiene que haber Espíritu Santo. El Espíritu Santo y la caridad de Dios, el amor de Dios, no se pueden separar. Donde hay caridad, donde hay amor de Dios, hay Espíritu Santo. Está el Espíritu Santo. Está la persona, la tercera persona de Dios, el Espíritu Santo. Entonces, cuando nosotros por la fe viene por la predicación, pero también por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos tiene que dar la gracia, ¿no? Tiene que dar la gracia para que podamos creer. Y entonces cuando el Espíritu Santo nos da la gracia para poder creer, entonces nos bautizamos. Entonces viene el Espíritu Santo, viene Dios en sus tres personas y empieza a morar en nosotros. Entonces, algunas veces los cristianos no hacen lo que deben hacer. Es decir, ¿qué es lo que debemos hacer los cristianos? Pues ¿qué debemos ser? ¿Qué debemos ser? Pues debemos ser santos. Debemos ser santos. Entonces, para ser santos es necesario el Espíritu Santo. Para ser santos es necesario la fe, la esperanza y la caridad. Hay dos casos, y un caso es que una vez que uno se bautiza, como uno sigue siendo libre, y como ya he dicho en otro sitio, el pecado original, a través del bautismo, de la fe y del bautismo, Dios nos perdona todos los pecados, el pecado original, el pecado y el pecado personal, todo, nos perdona todo. Entonces, después de bautizarnos, como seguimos siendo libres, como seguimos teniendo la influencia del pecado original, ya no tenemos el pecado original está borrado, pero sigue influyendo el pecado original en nosotros. Entonces, debido a que somos libres, debido a esa influencia del pecado original que nos mueve, aunque ya ha sido perdonado, borrado el pecado original, sigue actuando de alguna manera en nosotros, moviéndonos hacia
atrayéndonos hacia el pecado. Entonces hay dos casos, y es que un caso es que un cristiano no es santo, pues porque ha pecado gravemente. Entonces cuando uno peca gravemente, otra manera de decir gravemente es pecado mortal. Cuando uno comete un pecado mortal, o sea, cuando uno ofende a Dios gravemente, y decimos mortalmente porque cuando uno ofende a Dios gravemente, automáticamente el Espíritu Santo se aleja de nosotros, sale de nosotros. Entonces volvemos a ser cristianos, pero cristianos muertos. Volvemos a ser hijos, pero hijos muertos. Entonces algunos de nosotros no somos santos porque no podemos, porque hemos cometido un pecado mortal, y entonces, aunque tenemos fe y aunque tenemos esperanza, sin embargo, por el pecado grave, pues el Espíritu Santo nos ha abandonado, y con el Espíritu Santo se ha marchado la gracia, la gracia santificante, que es la que nos hace hijos de Dios. Se marcha con el Espíritu Santo, y también se marcha con el Espíritu Santo el amor, la caridad. Entonces, en esa condición, un cristiano no puede ser santo, porque le faltan los instrumentos necesarios para ser santo. En otro caso, que es el más interesante, y es que hay personas que no son santas no porque no tengan al Espíritu Santo. Tienen todo lo necesario para ser santos. Tienen el Espíritu Santo, tienen la gracia santificante, tienen la fe, la esperanza y el amor. Y donde esté el Espíritu Santo, además de todas esas virtudes sobrenaturales, pues también tiene los 7 dones del Espíritu Santo. Los 7 dones del Espíritu Santo. Entonces, una persona que está en gracia, es decir, que no ha pecado gravemente, o que ha pecado y se ha confesado y ha vuelto a la gracia, ¿no? Pues una persona que está en gracia, es decir, que tiene todo eso, las 3 virtudes sobrenaturales, los dones del Espíritu Santo y por consiguiente el Espíritu Santo. O sea, cuando un cristiano tiene todo eso y todavía no es santo. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué no es santo? Entonces Santo Tomás dice una cosa muy interesante, y es que para ser santo es necesario tener todo eso. Pero además de tener todo eso, dice Santo Tomás de Aquino, que también es necesario que esos dones estén activos. O sea, es necesario la actividad, o sea, la acción. O sea, que los dones del Espíritu Santo actúen en nosotros, que estén en acción, activos. Y entonces dice una cosa, pero hay muchas cosas que dependen un poco de nuestra voluntad, ¿no? O sea que, por ejemplo, las virtudes sobrenaturales, ¿no? O las virtudes cardinales, son virtudes sobrenaturales, pero de alguna manera dependen un poco de nuestra razón. Y entonces, porque dependen un poco de nuestra razón, pues, no sé, como que están impedidas, no pueden moverse como deberían moverse. O sea, para ser santos, se puede decir que para ser santos hay que correr. Ahora bien, como la fe, la esperanza, la caridad, ¿no? Dependen un poco de la razón, pues no pueden correr como deberían correr. Entonces, ¿qué pasa? Pues que a pesar de tener todo eso, pues todavía la cosa no marcha, todavía no sé, hay un freno, ¿no? Que no está del todo, el freno no está echado a tope, pero sí hay algo. Entonces hay un rozamiento, y entonces el coche no va a la velocidad que debe ir. Entonces Santo Tomás dice, para que las virtudes, fe, esperanza y caridad puedan correr, necesitan la ayuda de los dones del Espíritu Santo. Pero dice,
Pero esos dones del Espíritu Santo, nosotros, aunque estén en nosotros no podemos activar esos dones. No podemos activar esos dones. Bueno, pues si no podemos activar esos dones, aunque esos dones están en nosotros, entonces, ¿cómo se pueden activar? Y entonces él dice, pues muy sencillamente, esos dones se activarán cuando nosotros se lo pidamos al Espíritu Santo. Porque esos dones son los dones del Espíritu Santo. Entonces es solamente el Espíritu Santo el que puede activar esos dones. Entonces la cuestión es sencilla. Si esos dones son del Espíritu Santo, pues lo que hace falta es pedir al Espíritu Santo que active esos dones para que cuando estén activos esos dones, pues nosotros, esos dones en acción puedan ayudar a la fe, a la esperanza y a la caridad, especialmente a la caridad, a correr. Y entonces, así, pues uno puede llegar a ser santo. Puede llegar a ser santo. Por supuesto que cada uno es diferente, cada persona es diferente. Unos pueden llegar pronto, más pronto, más tarde, pero esa es la manera, es un principio que hay que recordar. Luego cada uno pues correrá como corra, pero eso es algo básico que hay que tener en cuenta. Entonces nosotros los cristianos tenemos que recordar esto de los 7 dones y hay que pedírselo a Dios, ¿no? Y luego esos 7 dones, pues está todo junto, es todo un conjunto, ¿no? O sea, tiene que estar la Eucaristía, la oración personal, la oración comunitaria, la adoración al Santísimo Sacramento, la oración al Santísimo, la asistencia, la comunión, la asistencia a la misa, la participación en la misa a través de la Eucaristía, etcétera, etcétera. O sea, todo eso es un conjunto que tienen que trabajar, que tienen que trabajar unidos. ¿No? Tienen que trabajar unidos. Entonces, si hay un fallo, pues entonces la cosa no marcha. Bueno, pues esta grabación simplemente es lo que quería simplemente decir eso. Que recordemos lo que dice Santo Tomás. Y sería interesante que si los que me escuchéis, si es que alguna vez me escucháis, sería interesante que fuerais a investigar un poco lo que dice Santo Tomás sobre los dones, ¿no? La misión de cada uno de los dones y cuál es la diferencia de los dones y de las virtudes sobrenaturales de la fe, ¿no? De la fe. Y entonces lo que dice, una cosa que dice que sobre los dones, y es que los dones son un poco diferentes de las virtudes sobrenaturales, en el sentido de que, por ejemplo, la fe es una cosa intelectual, ¿no? Es una cosa intelectual que el Espíritu Santo nos ayuda a creer. Bueno, pues ya está, nos ayuda a creer y ya está. Pero lo típico de los dones, y especialmente el don de sabiduría, que está en conexión con la virtud sobrenatural de la caridad, ¿no? Lo típico de los dones es su parte experimental. La parte experimental. O sea, esa parte experimental hace que esos dones influyan en nuestra afectividad, influyan en nuestro corazón. ¿No? O sea, que no es... O sea, la fe es más bien, pues eso, escuchas la doctrina y con la ayuda del Espíritu Santo lo crees. Los dones no es mucho más, es a nivel experimental, ¿no? Y entonces por eso si esos dones están activos en nosotros, pues es muy fácil, pues ser santo. Por supuesto que lleva su tiempo y sus esfuerzos y todo lo que se quiera, pero si todo eso funciona así, si nosotros se lo pedimos al Espíritu Santo y el Espíritu Santo lo activa, pues es fácil llegar a ser santo.
porque realmente, pues entonces, no solamente tenemos todo eso, sino que realmente los dones están activos, y entonces automáticamente, si los dones están activos, todo eso influye en las virtudes sobrenaturales, especialmente en la caridad, ¿no? Y ser santos tiene que ser, pues, vivir la caridad a nivel un santo, porque ¿qué es lo que cuando la Iglesia dice que una persona es santa? ¿Por qué? ¿Por qué dice que es una persona santa? Pues porque una vez que se ha investigado la vida de esa persona, se ha descubierto a través de los testimonios, a través de milagros, pero también a través de testimonios de gente que ha vivido con él, que le conoce, y entonces se descubre, si así la Iglesia descubre que esa persona ha vivido las virtudes sobrenaturales, la fe, la esperanza, la caridad, en grado heroico, no en grado normal, en grado heroico. Pues si esa persona ha vivido la fe, la esperanza y la caridad en grado heroico, especialmente la caridad, pues la Iglesia dice, esta persona es santa. Porque nadie puede vivir las virtudes sobrenaturales, sobre todo la virtud de la caridad, nadie puede amar de un modo heroico como Jesús, ¿no? Amaros nosotros como yo os he amado. O sea, amar heroicamente es amar como Jesús. ¿Cómo amó Jesús? Hasta el extremo, hasta dar la vida por nosotros, hasta derramar toda su sangre por nosotros. Eso es vivir heroicamente, ¿no? Eso es vivir heroicamente. Y entonces, pues, los dones del Espíritu Santo, la función de los dones del Espíritu Santo es permitir que nosotros realmente podamos vivir heroicamente. Sobre todo, influyendo, estos dones del Espíritu Santo influyen sobre todo en las tres virtudes sobrenaturales, fe, esperanza y caridad, pero muy especialmente sobre la virtud sobrenatural de la caridad. Porque sin caridad no somos nada. Sin caridad no somos nada. Pero para que esa caridad se pueda vivir heroicamente se necesitan estos dones del Espíritu Santo. Así que ya sabemos todo esto, lo que hace falta ahora es que lo tomemos en serio y se lo pidamos en serio al Espíritu Santo. Y cuando vayamos a pedir esto al Espíritu Santo, nunca olvidemos que podemos e incluso debemos ir a Dios a través de Jesucristo, a través de María, pidiendo por las oraciones de la Virgen María, pedir al Padre en nombre de Jesucristo que nos dé esto, que nos active, que active estos dones en nosotros para que realmente podamos ser santos. Para terminar quiero decir una cosa, y es que tenemos que mirar, porque algunas veces podemos decir, bueno, que el Espíritu Santo, Madre Santa, Madre, pide al Padre, pedid a nuestro Padre, pedid al Padre en nombre de vuestro Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que nos dé el Espíritu Santo y que active en nosotros sus dones, porque si no, no podremos ser santos. Cuando hacemos antes de hacer esta oración, tenemos que preguntarnos a nosotros mismos. Primero hay que tener en cuenta esto. Voy a pedir a través de la Virgen María al Padre, en nombre de Jesucristo, el Espíritu Santo, para que active sus dones en mí. Entonces hay que pensar, bueno, estoy pidiendo para que el Espíritu Santo active los dones en mí. Pero, pregunta, ¿soy un miembro vivo de la Iglesia? ¿Soy un miembro vivo de la Iglesia? ¿Soy un hijo vivo de Dios Padre? ¿Soy un hermano vivo de Jesucristo? Es decir, ¿estoy realmente en gracia de Dios? ¿Está realmente el Espíritu Santo en mí? Y entonces, ¿y cómo lo voy a saber? Bueno, pues bueno, a lo mejor es un poco difícil, pero también se puede descubrir un poco. Una cosa es lo siguiente, vamos a ver. ¿He hecho algo serio, grave? Y no es, hacer una cosa seria grave, no es
ir a la calle y matar a 20 personas, o ir a un banco y robar 100 millones. O sea, una cosa seria es, por ejemplo, algo que tú por lo que eres tienes que hacer, ¿no? Y no lo estás haciendo. Eso es una cosa seria. O, pues no sé, el Señor, pues, tenemos los mandamientos, ¿no? O sea, si no estamos haciendo algo que Dios que Dios quiere que hagamos y no lo estamos haciendo, entonces hay cosas que son serias, ¿no? Y entonces el no hacerlo es un pecado grave. Es un pecado grave. Entonces, si hemos ofendido a Dios gravemente, pues ciertamente el Espíritu Santo no está en nosotros. Entonces, antes de pedir que el Espíritu Santo active sus dones en nosotros, lo que tenemos que hacer es, antes de pedir eso, reflexionar. ¿He ofendido a Dios gravemente? Si le he ofendido gravemente y no me he confesado, no debo pensar que el Espíritu Santo está en mí. Por consiguiente, lo que tengo que hacer, si descubro que yo he ofendido gravemente a Dios, lo que tengo que hacer antes de pedir a Dios cualquier cosa, lo que tengo que hacer es pedir a Dios si he ofendido a Dios, que el Señor nos haga conscientes de la ofensa que hemos hecho, y que nos dé valentía, coraje, sencillez, humildad para poder buscar a un sacerdote y para poder confesarnos bien. Y entonces, si realmente hacemos una buena confesión, lo repito, una buena confesión, eso es muy importante, decir todo lo que hay que decir. Y buscar todas las ofensas que hayamos hecho a Dios, a los hermanos o a nosotros mismos. Y entonces, cuando hayamos pasado por la confesión, entonces ya podemos pedir a la Virgen, pedir al Padre a través de la Virgen, en nombre de Jesucristo, el Espíritu Santo, y que el Espíritu Santo active en nosotros sus 7 dones. Y entonces así realmente sí podemos ser santos. De lo contrario, pues, es inútil, es realmente inútil. Bueno, y para terminar, son ya media hora, y para terminar, pues, termino aquí, ya está, ¿ok? Pues gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Padre Santo, Sagrado Corazón de Jesús, tened misericordia de nosotros. Sagrado Corazón de María, San José, ángeles y santos, pedid al Padre Espíritu Santo para que Él nos ayude a liberarnos de la esclavitud del pecado, nos ayude a vivir santamente a través de la actividad de sus 7 dones, para que un día podamos gozar de las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén.